Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante el fin de semana se presentaron diferentes accidentes de tránsito en los cuales la falta de preferencia, el alcohol y la velocidad jugaron roles importantes, así como también algunos hechos de desorden público. Hacemos un recorrido de los diferentes sucesos que se registraron este fin de semana. Iniciamos con un accidente que se presentó este fin de semana en dirección a Cerro Patrici. Al parecer entró información que allí se había presentado un accidente de una forma seria, debido a que por el lugar se encontraban cables de corriente colgados en la vía. El accidente envolvió un auto en el que se encontraba una víctima, la cual estaba herida. El personal de la ambulancia llegó y constató el accidente, el cual dejó a varios barrios aledaños a Paradera sin corriente. Un caso serio se presentó cerca a Eagle Beach, en donde se encontró a una oficial tirada en un callejón desnuda y al parecer víctima de abuso sexual. Sus colegas cercanos de Oranjestad que llegaron al sitio quedaron sorprendidos al momento de encontrar a su colega en ese estado indefenso. Ella, quien la noche anterior estuvo de turno, el día después decidió salir a divertirse junto a sus amigos, pero el sábado en horas de la mañana fue encontrada en esta área. Un caso lamentable y triste que deja a esta joven policía con un trauma y que prende las alarmas de lo que se está presentando en nuestra isla. En otro hecho, un accidente se presentó en el camino cercano a Paradera, en donde un conductor al cruzar una nueva rotonda que se construyó se estrelló contra un poste de luz. El golpe fue bastante pesado, tanto así que el chofer resultó con heridas, las cuales fueron necesario tratar en el hospital. En otro suceso, un hombre fue encontrado sin vida en cercanías a Rancho, en la parte trasera de la capilla de Alto Vista. Las autoridades fueron notificadas de este hecho y se presentaron de forma inmediata. Al llegar constataron lo que había sucedido e iniciaron las labores de investigación para saber lo ocurrido. A los familiares del hombre se les notificó la tragedia que había sucedido, quienes también hicieron presencia en ese sitio. Hay dos imágenes que están circulando por redes sociales y se trata de algunas personas que decidieron bañarse en la fuente que se encuentra en la plaza de Nicky Habibe. Esto sin duda ha despertado un sinfín de comentarios quienes aluden a la clase de turistas que está entrando a la isla. Aunque como dirían coloquialmente no es bueno generalizar, estas imágenes dan una muestra de la clase de turistas que pueden estar ingresando a Aruba. En las imágenes se ve como algunas personas, sin ningún tipo de pudor o pena, deciden tomar un día de sol y de baño, pero en una de las fuentes que fue construida en la plaza Nicky Habibe, en pleno centro de Oranjestad, al final de la calle principal. Estas fotos, las cuales han recorrido redes sociales, han generado un sinfín de comentarios que dejan en evidencia el descontento y malestar de muchos que no quieren ver su isla convertida en un lugar lleno de personas que realizan este tipo de actos. No son todos los turistas que vienen a la isla y hacen este tipo de hechos, pero sí queda demostrado que algunos de los visitantes no le dejan nada positivo a Aruba, sino más bien ellos dejan una mala imagen. En noticias internacionales, el anuncio de la reactivación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha despertado muchos sentimientos. Esto es lo que pasa en la isla desde el anuncio de buscar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con ese país. Parece que los cubanos pasaron de la euforia al escepticismo. Los sueños y los ideales de un pueblo rebelde que Silvio Rodríguez ha transformado en poesía, por momentos parecieron mucho más que una utopía. Quizás se requiere la trova para entender que el regreso de los 5 prisioneros es para los cubanos también una fábula heroica. Ayer yo hablaba con un amigo, con Guillermo Rodríguez Rivera, y cuando el 1 de enero de 1959, el día del triunfo de la revolución, él tenía 15 años y yo 12.
y conversábamos que no recordábamos un día o unos días tan hermosos y luminosos y esperanzadores como estos. Yo creo que la gente está viviendo cosas tan hermosas como las mejores cosas épicas de la Revolución Cubana de aquellos tiempos. El público, Los Liberados y Silvio Rodríguez cantaron juntos muchas de las letras del cantautor cubano, que es, como se sabe, un defensor de la revolución. Entre abrazos y aplausos dejaron saber que las letras de Silvio fueron su soporte en los momentos más difíciles. Cantar era realmente nuestra recreación. A una voz cantaron El Necio y contaron que para ellos fue un himno. Para el público emocionado fue la bienvenida a un nuevo capítulo, aún incierto. Es un buen inicio para todos los cambios que se avecinan para esta isla, para todo, para estos pueblos que, o sea, de cierta manera ya empiezan a darse las manos. Y para el artista, una presentación de esas pocas que resultan inolvidables. ¿Noches como esta le dan más sentido a sus letras? Sí, maravillosamente sí, es algo realmente totalmente inesperado, es un regalo. Para ellos estos son días en que escriben la historia, su historia, como los hombres del Playa Girón. Son muchas las calamidades por las que tienen que pasar los niños que se dedican a limpiar zapatos en República Dominicana, quienes se ven obligados a trabajar a temprana edad por pertenecer a familias disfuncionales o de muy bajos ingresos económicos. Con tan solo 12 años empezó este menor a trabajar como limpiabotas. Asegura realiza esta labor para ayudar a sus abuelos. Vamos a robar. Bien, entonces, ¿qué tú haces con el dinero que recibes? Le di a mi abuela y guardo la mitad para comprar mi ropa. La historia se repite una y otra vez en los barrios de Santo Domingo, con niños y adolescentes que salen a las calles cada mañana en busca del pan de cada día. Mi papá no está trabajando, mi papá lo que está conchando. Y si yo aporto, aunque sea con 100, yo ayudo en algo, ¿verdad? Aún no existe una contabilidad específica de la cantidad de menores que se dedican a este trabajo, pero durante un recorrido por este parque Enriquillo encontramos unos 50 limpiabotas, de los cuales más de la mitad correspondían a menores. ¿Por qué tú haces este trabajo en vez de quedarte en tu casa? Cuando estaba guiando y me pega un problema, vengo a trabajar. Pero a pesar de las grandes dificultades que estos menores pasan día a día, las esperanzas por superarse se mantienen vivas en sus corazones. Encuentro un apoyo, quien me ayude, yo lo quiero llegar, porque mi sueño es ser arquitecto. Este sábado la Fundación Dominicana de Limpiabotas Amor y Fe realizó un compartir navideño con decenas de niños para brindarle un poco de paz y esperanza navideña. Según Mélida Sánchez, unos 200 niños son favorecidos por las donaciones de esta fundación. Asegura su deseo es expandir este servicio a nivel nacional, pero manifiesta que sin recursos es una misión imposible. Margaret Ramírez, Noticias SIN. Las autoridades de Colombia restablecieron el paso vehicular por la vía panamericana que comunica a Popayán y a Cali tras un atentado que las FARC dejó incomunicada la carretera por más de 6 horas. Las autoridades restablecieron el paso vehicular por la vía panamericana que comunica a Popayán y a Cali tras un atentado de las FARC que dejó incomunicada la carretera por más de 6 horas. Esto es un atentado terrorista que desarrolla la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC, donde estos bandidos afectan la libre movilidad de todos estos transportadores. Ingenieros militares en una carrera contra el reloj arreglaron y pavimentaron la vía afectada, restableciendo el paso vehicular. Afortunadamente las tropas del batallón de ingenieros Agustín Codazzi y el consorcio encargado de este tramo de la vía, en 2 horas y media aproximadamente, hicieron unos trabajos excepcionales para volver a darle la movilidad y la tranquilidad. Las autoridades responsabilizaron del atentado a miembros de la columna móvil Jacobo Arenas. Por fortuna la explosión no causó afectación a la población civil. A esta hora la vía es custodiada por la fuerza pública para evitar nuevos atentados y garantizar la seguridad de los viajeros.